cartas de San Pablo, cartas de San Juan, carta de Pedro, carta de Judas, Apocalipsis. Y esta es una distribución bastante simple, pero un análisis literario más profundo de ello nos hace caer en cuenta que la Biblia tiene una cantidad notable, rica, de géneros literarios. ¿Y saben una cosa? Esta investigación ha llevado a poner el nombre de crítica de las formas, así llaman los biblistas, y hacen una definición de género literario y dicen: las diversas formas o maneras de escribir usadas comúnmente entre los hombres de una determinada época y región y puestas en relación constante con determinados contenidos. Entonces, un género literario lo que lo hace específico y decisivo son tres cosas. Primero, el vínculo existente entre la forma literaria. Segundo, el contenido que se quiere expresar. Y tercero, la situación vital, que determina tanto la forma como el contenido. Esto desde el Papa Pío XII, en su encíclica Divino Afflante Spiritu, invita a que los estudiosos bíblicos determinen qué género literario usaron los escritores sagrados. Se llaman hagiógrafos, escritor sagrado. Luego, la Constitución Dei Verbum del Vaticano II también nos advierte que el intérprete de la Biblia investigue el, el sentido que intentó expresar y expresó ese autor sagrado, según las circunstancias de su tiempo, de su cultura y según los géneros literarios usados de su época. Llegados hasta aquí, entonces vamos a definir que algunos géneros literarios y algunos recursos literarios para que tengamos en cuenta dentro de nuestro estudio bíblico. Tenemos el género histórico o género narrativo, donde son narraciones programáticas, donde tienen un sentido religioso, donde se destacan la presencia de Dios. Pero sobre todo, estos historiadores procuraron transmitirnos, más que una detallada narración de los hechos históricos, las enseñanzas que provienen de esos mismos hechos. Tenemos Génesis, Deuteronomio, Crónicas, Esdras, Nehemías, Reyes, etc. El género legislativo son textos que recogen normas, costumbres por las que se regía el pueblo. Y la ley, pues es una exigencia de esa alianza con Dios. Y tenemos el Éxodo, el Deuteronomio, el Levítico. El género profético, pues revela la existencia de un mensajero que habla en nombre de Dios. Y el profeta se vale pues de esa acción simbólica de la denuncia, del anuncio, del aviso, de la amenaza, de las visiones, de los oráculos, de las confesiones. Y los libros proféticos, su peculiar lenguaje es simbólico, elocuente, patético, recio, visionario. Los profetas, Isaías, Jeremías y todos los que tenemos 4 mayores y el resto los 12 menores. El género lírico pues expresa sentimientos, vivencias internas, pasión, amor. Su lenguaje pues tiende al simbolismo que expresa mejor esas vivencias íntimas del acontecimiento poético y religioso. Salmos, Cantar de los Cantares, Lamentación. El género sapiencial suele referirse pues a esas narraciones, sentencias de experiencias de vida, donde sabios y pensadores reflexionan sobre diversas realidades de la vida y sobre los grandes interrogantes del hombre. Los libros didácticos tienen un lenguaje pues doctrinal, sentencioso, claro, directo, popular y con frecuencia poético. Y tenemos Proverbios, Job, Eclesiastés, Sabiduría. El género epistolar o las cartas pues son escritos enviados por un remitente a un destinatario y contiene pues un género variado. Pues tenemos Jeremías, cartas proféticas, Reyes, cartas de reales hebreos, cartas temáticas, Filipenses, por ejemplo, carta de acción apostólica. Y el género apocalíptico, pues son relatos de revelaciones mediante visiones, sueños, expresados de forma enigmática y también simbólica
imágenes sorprendentes y al final el bien triunfará sobre el mal. Esto es muy clave en el Apocalipsis. O sea, es un género literario usado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El Apocalipsis de Juan, por ejemplo, fue escrito en respuesta a una situación especial que vivía la comunidad cristiana. No tiene un mensaje de predicción del fin del mundo ni para nada por el estilo, sino que quiere ser un mensaje de esperanza para una comunidad cristiana que estaba viviendo una persecución, donde el peligro más grande era ante esta situación tan desesperante abandonar la fe. Ahora, la segunda parte son los recursos o las licencias literarias. Y en este caso tenemos la metáfora, una comparación, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice ustedes son la luz del mundo. La alegoría, pues, es cuando el Señor, por ejemplo, dice yo soy el buen pastor. El símbolo, pues, eh, es el signo, pues, que se ve y que nos lleva al conocimiento de algo que no se ve. Por ejemplo, la bandera, pues, es símbolo de la patria. El mito o fábula, pues es una narración ficticia, totalmente inverosímil, cuya intención es dar un mensaje. Un mito, por ejemplo, lo leemos en Jueces, capítulo 9, versículo 8 al 15. Los números simbólicos, cuando leemos la Biblia, leemos, por ejemplo, que en una sola batalla los filisteos murieron 30.000 infantes israelitas contra los filisteos. Pues es posible que estos números haya que entenderlos al pie de la letra. Pero por supuesto que no, porque cada número tiene como un significado. Voy a decirlo, por ejemplo, de manera muy rápida. El 2 significa equilibrio, el 3 significa perfección, el 4 los 4 puntos cardinales, la totalidad, el 5 los dedos de la mano, la unión. ¿Sí? Paralelismo muy usado en el lenguaje semita, como por ejemplo, el cielo pregona la obra de sus manos. Las inclusiones pues son elementos en que un mismo relato pues abre y cierra una unidad. Por ejemplo, libro del origen de Jesucristo, encontramos en el Evangelio de San Mateo. Y al final dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y por último, no quiere decir que sea el final de tantos. Las parábolas muy cercanas a nosotros, pues son textos muy breves que muestran aspectos nuevos, originales. Y sobre todo que nos hablan del reino de Dios. En este día, entonces, les invito a que busquemos, vayamos también buscando muchos más. Es muy rico, es muy variado. Hay muchos biblistas que en esto, y desde la parte católica, que están pues incursionando en estos últimos tiempos para hacer mucha investigación